Hola a todos y bienvenidos a este quinto análisis completo de un proyecto blockchain que vamos a hacer en el canal. Como sabéis, empezamos haciendo el de Ethereum, después hicimos el de Polkadot, después el de Cardano, luego el de Terra Luna, que la verdad últimamente no está en el mejor de sus momentos, y hoy vamos a continuar los análisis hablando del proyecto de Avalanche, que también es uno de los proyectos más grandes en cuanto a capitalización de mercado, un proyecto de hecho también bastante consolidado, como veremos más adelante, es decir, no es el típico proyecto que esté en su fase de desarrollo, ¿no? O sea, aquí ya hay bastantes cosas estables, y bueno, vamos a hablar un poquito de todo este proyecto, pero antes de eso deciros dos cosas. La primera de ellas es que, bueno, muchas gracias por el apoyo a todos vosotros, porque la verdad el canal pues está yendo mejor de lo que yo me esperaba, los vídeos tienen bastantes visitas, bastantes comentarios, y estoy muy agradecido y muy motivado a poder seguir trayendo contenido de este estilo, y deciros también que, bueno, me podéis dejar en los comentarios de qué otros proyectos os gustaría que hablase. Al principio pues vamos a ir hablando de los proyectos, vamos a ir analizando, mejor dicho, los proyectos de mayor capitalización de mercado, porque al final son los proyectos que más gente ha invertido en ella y imagino que también son los que más os interesan porque, bueno, los tendréis más de vosotros en vuestra cartera de inversión. Pero una vez que acabemos con, bueno, estos proyectos, que la verdad ya pues estamos quitándonos muchos, pues empezaremos ya a hablar de a lo mejor proyectos un poco más desconocidos, un poco más pequeños y que también pues es bastante información interesante porque, bueno, en español la verdad es que no se encuentran muchas cosas. Al final yo todo esto que os cuento aquí pues lo saco del white paper y de todo este tipo de análisis y de información que tenemos sobre las distintas blockchains. Y en segundo lugar deciros que, bueno, el sábado pasado debería haber habido vídeo en el canal y no lo hubo porque, bueno, tuve problemas de tiempo. Y además también deciros que, bueno, si me veis la voz un poco tomada, aunque no mucho, o si en algún momento pues tengo que beber agua, la verdad es que estoy un poco fastidiado últimamente con la alergia. Ya sabéis que, bueno, en estas fechas pues es lo típico, así que, bueno, voy a intentar hacerlo lo mejor posible, pero no descarto nada. Dicho lo cual, acabando ya con esta pequeña introducción, vamos aquí a compartir pantalla y tengo las diapositivas preparadas para hablar, como digo, del proyecto de Avalanche. Bueno, aquí como siempre pues tenéis lo que es el índice, que tampoco, bueno, lo vamos a ir viendo a lo largo de la presentación, así que tampoco aporta ninguna información. Y como digo, siempre vamos a empezar hablando sobre qué es realmente Avalanche. Bueno, Avalanche es una cadena de bloques, es decir, una blockchain descentralizada y de código abierto, algo que suelen ser la gran mayoría de blockchains que tenemos en el mercado, con un consenso basado en prueba de participación, en lo que se conoce como Proof of Stake, y con funcionalidad de contratos inteligentes, es decir, dentro de la plataforma de Avalanche se pueden desarrollar y desplegar contratos inteligentes que después se utilicen, entre otras cosas, para también desplegar aplicaciones descentralizadas que pueden tener pues, un montón de funcionalidad y de utilidad distinta. AVAX, para los que no lo sepáis, es la criptomoneda nativa, es decir, el token nativo de la plataforma de Avalanche. Y bueno, para daros un poquito de historia, deciros que inicialmente este proyecto, ¿no?, lo que es Avalanche, estuvo desarrollado por un equipo de informáticos de la Universidad de Cornell, que, bueno, está en Nueva York, aunque, bueno, de hecho, inicialmente tampoco querían construir exactamente una plataforma o una cadena de bloques, sino que realmente ellos, como veremos un poco más adelante, estaban trabajando en mejorar el consenso del mundo de la blockchain, porque, como sabéis, en general, cuando hablamos de blockchain hablamos de cadenas de bloques que están descentralizadas, es decir, están en muchos ordenadores, vamos a decir, por todo el mundo. Entonces se necesita conseguir alcanzar un consenso para que todos estos ordenadores trabajen a la vez, y esto pues obviamente no es fácil porque, bueno, siempre tenemos que trabajar en escenarios salvajes en los que realmente cualquier ordenador o cualquier persona puede querer o puede tener intenciones maliciosas que puedan afectar a la red. Entonces, bueno, para ello se necesitan mecanismos de consenso seguros, que obviamente pues no existe un santo grial y todos tienen sus ventajas y sus desventajas. Entonces este equipo de la Universidad de Cornell estuvo trabajando en un método de consenso que se llama Avalanche, de ahí viene, no, Avalanche en inglés es avalancha, porque veremos cómo realmente se propaga como una bola de nieve, ¿no? Cada vez se va propagando más. Y bueno, inicialmente, como digo, era la propuesta, ¿no?, el trabajo que estaban haciendo, pero al final consiguieron o tuvieron mucho éxito. Después crearon su propia blockchain y fundaron una startup que se llama Avalabs, que es la que realmente se ha encargado de continuar con el desarrollo del proyecto. Es decir, ya no está vinculado a la Universidad de Cornell, sino que ahora mismo ya únicamente está vinculado a Avalabs, aunque, bueno, el fundador de Avalabs es también pues el profesor de universidad que estaba detrás en la Universidad de Cornell. O sea que realmente, como tal, las personas no han cambiado, únicamente ha cambiado pues la infraestructura dentro de la cual trabajan. Y bueno, aquí os he puesto una imagen, aunque, bueno, lo tapo un poco con mi cámara. De hecho voy a subir, me vais a permitir que suba un momentito mi cámara aquí, para que veamos un poquito pues la comparativa entre distintas blockchains. Aquí tenemos Bitcoin, Ethereum, Polkadot y Avalanche. Esta diapositiva está directamente sacada de lo que es la propia página web de Avalanche.
Y bueno, tiene información bastante interesante. Al final Avalanche es lo que solemos conocer como un Ethereum killer, como un proyecto que lo que busca es rivalizar directamente con Ethereum, que sabéis que fue la que empezó a hablar pues de estos temas de contratos inteligentes, de aplicaciones descentralizadas, de finanzas descentralizadas, todo este tipo de cosas, pero también tiene pues distintos problemas que han hecho que surjan alternativas pues como Polkadot y como Avalanche. Y aquí pues simplemente a modo de introducción, aunque luego hablaremos un poco más de todo esto, pero para comparar un poquito pues podemos ver cómo el rendimiento que ofrece Bitcoin es de unas 7 transacciones por segundo, en el caso de Ethereum es de 14, en el caso de Polkadot es de 1500 y según ellos en Avalanche realmente el rendimiento puede escalar hasta infinitas transacciones por segundo, aunque esto es un límite teórico, pero en la práctica han ofrecido rendimientos de 4500 transacciones por segundo, es decir, el triple de lo que ha permitido Polkadot y varios órdenes de magnitud más de lo que permiten Ethereum y Bitcoin, o sea que en este sentido bastante interesante. En el tiempo, lo que se conoce como el transactional finality, que es el tiempo desde que se inicia una transacción hasta que queda registrada y se finaliza, pues podemos ver como mismamente en Bitcoin es de 1 hora, mientras que en el caso de Avalanche es de menos de 2 segundos y en la mayoría de los casos de menos de 1 minuto. Y bueno, también pues tiene ventajas en cuanto a seguridad, como mismamente que es resistente a ataques de lo que se conoce como el 51%, aunque realmente es 50% más 1, es decir, ataques en los cuales si la mitad, o sea, la mayoría, vamos a decir, de los nodos de una blockchain son maliciosos, ¿no? Lo que se conoce como los nodos civil, pues en el caso de Bitcoin, por ejemplo, si conseguimos hackear y conseguir que más de la mitad de los nodos sean malos, pues nos haremos con el control de Bitcoin. Sin embargo, esto Avalanche es resistente y si queremos de verdad hackear por completo toda la plataforma, deberíamos hacernos con el control de al menos el 80% de los nodos de la red, lo cual pues es un nivel de seguridad mucho mayor y mucho más alto que el que ofrecen otras blockchains. Pero bueno, de todo esto ya hablaremos un poquito más adelante a medida que vaya avanzando el vídeo. Y bueno, también deciros que Avalanche es compatible con Solidity. Sabéis que Solidity es el lenguaje de programación de los contratos inteligentes de Ethereum, entonces esto hace que permita desplegar los mismos smart contracts que hay en Ethereum con las mismas aplicaciones descentralizadas, pero con las ventajas de Avalanche, que son pues pagar una comisión que es más o menos un 10% de la de Ethereum, y por supuesto ya hemos visto que también es mucho más rápido y ofrece un rendimiento mucho mejor, así que la verdad es que en esto son todo ventajas. Me vais a permitir que baje mi cámara aquí, que es donde debería estar, perfecto. Y ahora vamos a hablar de lo que es la arquitectura, ¿no? De cómo funciona realmente Avalanche. Bueno, aquí un poco más de información. Avalanche está especialmente diseñada para el lanzamiento de aplicaciones descentralizadas y para aplicaciones empresariales. Es decir, desde el minuto 1 se diseñó pensando en que realmente dentro de su plataforma no se iban a hacer tanto intercambios económicos como en Bitcoin, sino que realmente era una plataforma para desplegar pues distintas aplicaciones dentro de ella. Y más en concreto es la primera plataforma descentralizada de contratos inteligentes que ha sido construida para unas finanzas globales a gran escala. Es decir, es una plataforma que tiene pues el foco en permitir la implementación de distintas aplicaciones relacionadas con las finanzas, ya sean temas de préstamos, temas de seguros, tema de negociación de activos y un montón más de cosas, pero siempre con ese pensamiento global de que puedan conectarse millones de usuarios y no tenga problemas en cuanto a rendimiento, no se pueda saturar ni nada de esto. Otra de las diferencias entre Avalanche y otras redes descentralizadas es su propio protocolo de consenso, del cual vamos a hablar ahora más adelante. Bueno, aquí tenéis una diapositiva en la que básicamente nos destaca cuáles son las principales virtudes de Avalanche en comparación con lo que se conoce como el consenso clásico y el consenso de Nakamoto, de los cuales ya hablaremos pues un poco más adelante, pero bueno, entre otras cosas por destacar algunas, podemos ver que es bastante liviano, es decir, no se necesita un gran ordenador o un gran disco duro para almacenar toda la información, es sostenible con el medio ambiente y además, como hemos dicho antes, es resistente hasta lo que se conocen como los ataques, para los ataques del 51%, que es justo lo que os acabo de comentar. Pero bueno, vamos a hablar un poco más en detalle de lo que es el consenso Avalanche, porque como hemos dicho al principio, realmente este es un proyecto que inicialmente surgió mismamente como un protocolo de consenso y no como una blockchain, aunque después, pues al ver el éxito, pasaron a esa vertiente blockchain. Así que, bueno, realmente la parte interesante está aquí, ¿no? Lo inicial. Bueno, ¿en qué consiste exactamente esto del consenso Avalanche? Bueno, cuando un validador, que vamos a llamar V, por ponerle un nombre, debe determinar si una transacción debe ser aceptada o rechazada, pregunta a un pequeño y aleatorio conjunto de validadores si piensan que debe ser aceptada o no. Es decir, si a mí me preguntan o me dicen, mira, toma esta transacción,
¿Crees que es aceptada o crees que debería ser rechazada, ¿no? ¿Crees que es una transacción correcta o incorrecta? Entonces yo lo que hago como validador es coger un grupo aleatorio y pequeño de validadores distintos y les pregunto lo mismo, ¿no? Es decir, les llevo la pregunta. Si los validadores de ese conjunto al que he preguntado piensan que la transacción no es válida o si ya la han rechazado anteriormente, responden, es decir, me dicen a mí que debe ser rechazada. En caso contrario, responden que la transacción debe ser aceptada. Si una parte lo suficientemente grande, que de hecho esto es un parámetro que se puede cambiar y que se conoce como alfa, de los validadores piensan que la transacción debe ser aceptada, entonces el validador V, es decir, yo contestaré que prefiero aceptar la transacción. Es decir, cuando me pregunten en el futuro por dicha transacción, responderé que esta debe ser aceptada. De forma análoga, el validador preferirá rechazarla, es decir, yo preferiré rechazarla si una parte lo suficientemente grande de los validadores a los que yo he preguntado me dicen que debe ser rechazada. El validador V, como digo yo, repito este proceso hasta que alfa validadores, que hemos dicho que este es un parámetro que se puede cambiar, preguntados responden de la misma forma, es decir, aceptar o rechazar durante beta, que también es otro parámetro que se puede modificar, rondas consecutivas. Es decir, yo pregunto, o sea, a mí me dicen, ¿esta transacción se debe aceptar o rechazar? Entonces yo pregunto a un conjunto de validadores y me dicen pues lo que sea. Si, tanto si he llegado a que me digan una parte de ellos, un alfa parte de ellos, me digan que sí o que no, yo aún así sigo repitiendo porque tengo que llegar a beta rondas. Para poner un ejemplo concreto que no es real, pero bueno, para que lo entendamos. Imaginemos que alfa es 70%, ¿vale? Y yo pregunto a 100 validadores, es decir, necesito que al menos 70 me respondan de forma unánime, es decir, me digan pues que la aceptan en este caso, o que, la rechacen, ¿no? Pero que el 70% de ellos la acepten. Y quiero que esto ocurra durante beta rondas consecutivas, que vamos a decir que beta son 10 rondas. Entonces yo, primera ronda, cojo un conjunto al azar de 100 validadores y les pregunto si esa transacción debe ser aceptada. El 70% de ellos me dice que sí. Yo lo vuelvo a hacer. Y así continuamente hasta que, si durante 10 rondas, cogiendo conjuntos distintos completamente al azar, me dicen que sí que debe ser aceptada, entonces yo diré que efectivamente es aceptada. Un escenario común, que es lo que suele ocurrir en la gran mayoría de las veces, es que cuando la transacción no genera conflictos, es decir, cuando realmente no hay validadores, los validadores están más o menos de acuerdo, entonces esta se procesa prácticamente de forma instantánea, es decir, este consenso se alcanza de forma muy rápida. Cuando sí que existen conflictos, es decir, los validadores, pues no es fácil encontrar que alfa validadores durante beta rondas lleguen a un consenso, entonces los validadores honestos se centran en las transacciones conflictivas, entrando en un bucle de feedback positivo, es decir, cada vez más, se van propagando, ¿no? en un bucle, por eso de hecho se llama Avalanche, el bucle ahora lo veremos, hasta que todos los validadores correctos, es decir, hasta que conseguimos un conjunto de validadores que son honestos y que nos dicen que la transacción pues es correcta o es incorrecta. Aquí, tengo una imagen de cómo funciona realmente este consenso, ¿no? Que es básicamente lo que os he explicado. Aquí yo voy preguntando y, mediante este bucle, que es el que estaréis viendo por aquí, hasta que se cumple este threshold, que threshold en inglés es umbral, pues yo sigo preguntando a los distintos validadores hasta que, como digo, durante beta rondas, pues he conseguido que me digan una respuesta unánime. Está demostrado de forma teórica con una gran probabilidad basada en los parámetros del sistema que si un validador honesto acepta o rechaza una transacción, entonces todos los validadores honestos la aceptarán y la rechazarán. Es decir, aquí básicamente lo que nos están diciendo es que este sistema se ha demostrado que que es correcto, ¿no? Que no suele ocurrir que si una transacción verdaderamente es correcta, los validadores honestos, es decir, los validadores que tienen buenas intenciones la terminen rechazando, que obviamente eso sería un error, ¿no? Pues se ha demostrado que esto no ocurre y que la red funciona bastante bien. El protocolo de consenso Snowman, que es como realmente se llama el protocolo que utiliza Avalanche, está optimizado para ofrecer un elevado rendimiento sobre las cadenas de bloques de contratos inteligentes y obviamente Snowman está basado en el consenso Avalanche, que es lo que acabamos de contar. Tanto la P-Chain como la Z-Chain, son blockchains que ahora comentaremos que forman parte de este ecosistema, implementan el protocolo de consenso de Snowman, ¿no? Tanto la cadena P como la cadena C, que ahora veremos exactamente qué son. Y aquí básicamente os he puesto el pseudocódigo del protocolo de consenso de Snowball para que, aquellos sobre todo que tengáis un poco más de conocimientos informáticos, pues lo entendáis, que la verdad es que aquí lo explica bastante bien. Vamos a hablar ahora, antes de pasar ya a detalles concretos de la arquitectura, pues de las características claves de lo que es la plataforma de Avalanche. Aquí os he destacado pues las principales y que también son las que realmente destacan en su propia página web, como son la velocidad,
la escalabilidad, la seguridad, la flexibilidad, la sostenibilidad, el hecho que da soporte para contratos inteligentes, el hecho de que permite crear blockchains tanto públicas como privadas y el hecho también de que Avalanche está diseñado para, desde ese punto de vista de las finanzas. La primera característica clave de Avalanche es la velocidad y como os pongo aquí, Avalanche utiliza un potente protocolo de consenso que ha estado diseñado por un equipo de informáticos de la Universidad de Cornell. Dicho protocolo ha sido capaz de confirmar transacciones de forma recurrente, de forma permanente en tiempos inferiores a un segundo, es decir, la verdad en cuanto a velocidad de rendimiento pues es bastante interesante. Como habíamos visto antes en Ethereum, por poner esta cifra un poco en contexto, en Ethereum este tiempo suele ser de unos 6 minutos, mientras que en Bitcoin suele ser de unos 60 minutos. O sea que, el hecho de que consigan hacerlo en menos de un segundo, la verdad es que es un rendimiento muy elevado y lo sitúa pues a la cabeza del mercado. También otra de las características es la escalabilidad. Avalanche es capaz de ofrecer un rendimiento de unas 4.500 transacciones por segundo, aunque, según dicen ellos, el límite teórico es infinito, pero de momento solo han ofrecido este rendimiento. Y para también ponerlo un poco en contexto, el máximo que puede ofrecer la red de Visa, que como sabéis Visa pues es una empresa de servicios financieros líder en el mundo, pues su red ofrece un rendimiento de unas 24.000 transacciones por segundo, que es simplemente un orden de magnitud mayor que las de Avalanche, y mismamente Mastercard, que es un poco más pequeña que Visa, pero es el gran rival de Visa, ofrece unas 5.000 transacciones por segundo. O sea que la verdad, Avalanche tampoco dista mucho de este rendimiento. Otro de los puntos que comentábamos es la seguridad, ya que Avalanche ofrece más garantías en este sentido que otras blockchains y como hemos dicho pues es segura frente a los ataques del 51%. Además también Avalanche es flexible ya que permite la creación sencilla de cadenas de bloques y de aplicaciones descentralizadas que pueden ofrecer prácticamente cualquier funcionalidad. Sobre esto hablaremos un poquito más adelante, pero una de las principales características es esta, y es que el grado de personalización que ofrece o que puede llegar a ofrecer Avalanche a las personas que quieren crear, ya sean blockchains dentro de Avalanche o ya sean aplicaciones descentralizadas, como digo, el grado de personalización es elevadísimo y esto por supuesto pues es una ventaja ya que permite que cualquier persona pueda encontrar en Avalanche exactamente lo que necesita. También es sostenible, aunque esto es algo que comparte con otros de sus principales competidores, como por ejemplo Cardano, como por ejemplo Polkadot, ya que Avalanche utiliza un mecanismo de consenso que está basado en la prueba de participación, en lo que se conoce como el Proof of Stake, que es mucho más respetuoso con el medio ambiente que los tradicionales Proof of Work, ya que en este caso no necesitamos una máquina que tenga o que tenga que estar trabajando durante mucho tiempo, gastando mucha electricidad y quemando muchos recursos, ya que en este caso para participar del consenso necesitaríamos un ordenador que es que prácticamente vale con un teléfono móvil y realmente no estaremos haciendo complejas operaciones matemáticas que estén gastando mucha energía, sino que realmente no tenemos esos requisitos computacionales y esto pues la verdad no es una tontería teniendo en cuenta que últimamente pues hay bastantes críticas contra la blockchain en cuanto al Proof of Work, así que el hecho de que estos nuevos proyectos que van saliendo pues estén más orientados al Proof of Stake es siempre una buena noticia. Además también, como hemos comentado, Avalanche ofrece soporte para contratos inteligentes, para smart contracts, y como hemos dicho, Avalanche soporta la creación de contratos inteligentes en Solidity, que es el lenguaje de Ethereum, y también soporta las típicas herramientas de trabajo de Ethereum, como por ejemplo son Remix, Metamask o Truffle. Así que la verdad también en este sentido Avalanche ofrece una solución muy interesante para programadores y para desarrolladores. Además también Avalanche, como hemos dicho, permite la creación tanto de blockchains privadas como de blockchains públicas, para aquellos que no lo sepáis, las blockchains privadas son blockchains, pues vamos a decir que pertenecen a empresas, están centralizadas, es decir, los nodos validadores de estas blockchains a lo mejor están directamente dentro del edificio de la empresa, o sea que en cuanto a centralización pues es bastante elevada, pero esto les permite ofrecer rendimientos y velocidades mucho mayores. Sin embargo, las blockchains públicas realmente todo el mundo las puede usar, es decir, no son de una empresa, entonces los validadores están distribuidos por todo el mundo, son descentralizadas, lo que a costa de ganar esa seguridad, obviamente también estamos perdiendo algo de rendimiento, pero al final para cada uno de los tipos o de los casos de uso pues tenemos una cosa o la otra. Lo que es interesante es que Avalanche permite utilizar ambas. Y además, como hemos dicho, Avalanche está diseñada desde el principio con ese punto de vista en las finanzas, ya que ofrece soporte nativo para la creación y negociación sencilla de activos digitales inteligentes. Ellos lo llaman Digital Smart Assets, ¿no? Que puede ser cualquier cosa, con complejos y personalizados conjuntos de reglas, es decir, tú puedes crear desde tokens, incluso puedes replicar acciones sintéticas, puedes crear
bueno, cualquier tipo de activo digital lo puedes crear en Avalanche, pero lo interesante es que mientras que, por ejemplo, en Ethereum tienes que, bueno, fijarte en esos estándares que son estrictos, ¿no? Los estándares de tokens que hay en Ethereum y que ya comentamos en un vídeo anterior. En este caso, tú para cualquier cosa que crees puedes definir un conjunto de reglas que te lo puedes inventar, y esto pues también eleva el grado de personalización. Bien, ahora vamos a continuar hablando de la plataforma de Avalanche. Esta plataforma cuenta con 3 cadenas de bloques, 3 blockchains que están integradas, y estas reciben el nombre de la Exchange Chain, lo que sería más o menos la cadena de intercambios, y que bueno, también se llama X-Chain o X-Chain. Después tenemos la Platform Chain, la cadena de la plataforma, que también se llama P-Chain, y después tenemos lo que sería la cadena de los contratos o la C-Chain, ¿no? Que, bueno, la verdad, el nombre pues obviamente se entiende de dónde viene. Y además estas 3 cadenas de bloques están validadas por una red primaria que se conoce como la Primary Network. Esta Primary Network es una subnet, ahora hablaremos más adelante de lo que es esto de una subnet especial, y todos los miembros de todas las subnets personalizadas, ya sean de estas blockchains o de otras, que formen parte de Avalanche, ahora veremos por qué ocurre eso, deben ser también miembros de la Primary Network, para la cual se necesita stackear al menos 2000 AVAX, que la verdad esta es una cantidad bastante grande, teniendo en cuenta que ahora mismo, después de la caída del mercado, un token AVAX vale un poquito menos de $50 y ha llegado a valer pues prácticamente 100, o sea que la verdad no es fácil o no es sencillo, vamos a tener un nodo validador dentro de Avalanche. Bien, aquí tenemos básicamente, voy a mover de nuevo mi cámara, tenemos lo que es la red o la plataforma, perdón, de Avalanche. Entonces tenemos en primer lugar la Primary Network, que se encarga de validar todas las blockchains que están construidas, ya están integradas dentro de Avalanche, que son estas 3, y como os he dicho, todos los miembros deben de stackear sus tokens AVAX. Tenemos la cadena de intercambios, ¿no? la X-Chain, que básicamente implementa el Avalanche Consensus Protocol, es la que permite la creación de activos, es decir, ya sea de tokens o de lo que sea, y también es la que permite el intercambio de estos activos. Entonces, bueno, aquí podemos ver cómo realmente dentro de ellos está AVAX, por cierto, que esto lo comentaremos más adelante, lo que es el propio token nativo de todo este ecosistema, forma parte de la Exchange Chain. Y bueno, hay distintos tipos de otros activos que pueden existir dentro de toda esta cadena de bloques. Después tenemos la Platform Chain, que utiliza el Snowball Consensus Protocol, que es lo que habíamos comentado anteriormente. Es la que se encarga de la coordinación de todos los validadores de todo el ecosistema, de toda la plataforma, y es también la que se encarga de la creación de las subnets, y en concreto se encarga, como puedes ver aquí, de la coordinación de las distintas otras posibles cadenas de bloques que hay dentro de Avalanche. Luego veremos cuántas hay realmente, y pueden estar todas ellas dentro, bueno, mejor dicho, conectadas, ¿no?, a la Platform Chain. Y por último tenemos la cadena de contratos, ¿no?, la C-Chain, que de nuevo también incorpora el protocolo de consenso Snowball, que ejecuta contratos que sean, smart contracts que sean compatibles con la Ethereum Virtual Machine, y esto significa que aquí pues pueden ejecutarse todos los, son compatibles todos los NFTs de Ethereum, cualquier token RC20, que si no sabéis exactamente lo que son, os invito a ir al vídeo en el que analizábamos Ethereum, porque lo comentamos. También permite la ejecución dentro de esta cadena de todas las aplicaciones descentralizadas que hayan sido creadas para Ethereum, y bueno, al final es un poco la compatibilidad, ¿no? Y realmente esto existe porque al ofrecer los mismos servicios que Ethereum, pero con mejores, unas comisiones más bajas y con mejor rendimiento, al final lo que hacen es atraer a que los desarrolladores, imaginemos que yo mismo tengo una aplicación descentralizada que está en Ethereum y digo, joder, estoy harto de pagar todas estas comisiones, estoy harto de estos problemas, entonces a mí me invitan a moverme a la Contract Chain, que bueno, la portabilidad es muy fácil porque es que prácticamente no voy a tener que hacer nada porque soporta Solidity, y claro, una vez que yo ya haya llevado mi aplicación ahí, realmente ya estoy dentro del ecosistema de Avalanche, entonces ahí ya es más probable que yo siga pues utilizando todo el ecosistema, que a lo mejor desarrolle más cosas, pues por ejemplo desarrolle distintos activos para la Exchange Chain, que pague comisiones en AVAX y todo ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, esto que lo han hecho otras blockchains también, el ofrecer compatibilidad con la Ethereum Virtual Machine, al final de fondo lo que demuestra es que bueno, es un interés que hacen para hacer crecer el ecosistema, atraer talento, vamos a decir, y una vez que ya lo han atraído y ya está dentro del ecosistema, pues poder seguir creciendo.
Bien, ¿qué es esto de las subnets? Que es lo que comentábamos antes, ¿no? Subnet en español podríamos traducirlo como subredes, ¿no? En Avalanche, una subnet es un conjunto dinámico de validadores que están trabajando juntos para alcanzar el consenso en el estado de un conjunto de cadenas de bloques. Cada blockchain está validada por solo una subnet, es decir, una sola blockchain no puede estar validada por ejemplo, 5 subnets, ¿no? Solo puede estar validada por una. Cuando decimos blockchains, decimos pues tanto estas 3 blockchains que hay aquí, ¿no? Que son las nativas, por así decirlo, de Avalanche, como todas las que puedan estar dentro, se puedan estar trabajando con la platform chain. A su vez, una subnet puede validar muchas blockchains, es decir, una blockchain solo puede estar validada por una subnet, pero una subnet sí que puede validar diferentes blockchains. Y además, un nodo validador puede ser miembro de varias subnets, no tiene por qué estar necesariamente en una. Además, una subnet maneja sus propias membresías y puede forzar a que todos los validadores que formen parte de la subnet cumplan o tengan una serie de propiedades concretas, ¿no? Por poner un ejemplo, perdonad, voy a bajar mi cámara que estoy viendo que aquí sí que está tapando. Voy a ponerla por aquí. Por poner un ejemplo, una subnet puede obligar a que todos los validadores estén en un país concreto o que tengan una licencia concreta. Se pueden crear también, y esto es bastante interesante, subnets privadas con un conjunto pequeño de validadores predefinidos. Es decir, yo puedo decir, vale, me quiero crear una subnet que, imaginemos que yo tengo una empresa y quiero utilizar los servicios de Avalanche, pues puedo crearme una subnet con un conjunto de validadores que serán, pues vamos a decir, 20 ordenadores que están aquí o 20 servidores que están aquí dentro de mi empresa. Y entonces el contenido de esas cadenas de bloques solo serán visibles para estos validadores que, como digo, son ordenadores, por ejemplo, que están dentro de mi empresa. De esta forma, pues es ideal para las empresas interesadas en crear sus propias blockchains y en mantener su información privada. Porque claro, si yo quiero utilizar los servicios de Avalanche para lo que sea, ¿no? Dependiendo a lo que se dedique mi empresa, pero es una información que ven todos los validadores de todo el mundo, ¿no? Porque Avalanche está distribuida por todo el mundo, pues al final no he ganado nada. Así que esto es interesante porque Avalanche me permite crear mi propia subnet, mi propio conjunto pequeño de validadores y ofrecer y utilizar sus servicios, pero sin que nadie se tenga que enterar de nada. Vamos a hablar ahora de las Virtual Machines, de las máquinas virtuales de Avalanche, que básicamente una Virtual Machine es una entidad que define la lógica a nivel de aplicación de una blockchain. En concreto, especifica el estado de la blockchain, la función de transición de estado de la blockchain, cómo se hacen las transacciones dentro de la misma y también la API que utilizan los usuarios para poder interactuar con la blockchain. Todas las blockchains de Avalanche son instancias de una Virtual Machine. Esto a lo mejor no lo habéis entendido mucho, pero vamos a entrar un poco más en detalle para que lo entendamos. Cuando escribes una máquina virtual no tienes que preocuparte de la lógica de bajo nivel, como por ejemplo temas de cómo funciona la red, es decir, a nivel de cómo se envían mensajes los validadores, cómo se genera el consenso, cómo está estructurada realmente la blockchain. Todo esto realmente lo hace Avalanche para ti, y entonces tú lo único que tienes que hacer es una máquina virtual que cumpla o que te permita cumplir las funcionalidades que quieres cumplir, ¿no? Ya cada uno pues desarrolla sus blockchains para lo que sea. Entonces Avalanche te permite crear estas virtual machines sin que tú te tengas que preocupar de lo que hay debajo y únicamente pues crear entornos de ejecución con exactamente lo que necesitas. Además puedes usar la misma o una misma virtual machine para diferentes blockchains, de forma que cada una de estas blockchains seguirá el mismo conjunto de reglas, es decir, podemos decir que serán iguales, pero realmente serán independientes de las demás y cada una pues estará a su rollo. Tradicionalmente las blockchains tenían una sola virtual machine ya predefinida con un conjunto de funcionalidades estático. Esto, por ejemplo, ocurre pues, en Bitcoin, ocurre en Ethereum. Por tanto, la gente se veía obligada a crear sus propias blockchains desde cero para poder ejecutar sobre ellas sus propias aplicaciones descentralizadas personalizadas. Un ejemplo típico que me viene ahora a la cabeza es, imaginemos que yo quiero trabajar con una blockchain que sea pública, es decir, esté descentralizada pero que sea confidencial, porque mismamente en Bitcoin tú realmente no sabes quién hay detrás de las transacciones, pero tú sí que puedes ver que una determinada dirección, una determinada wallet ha enviado una determinada cantidad de Bitcoin, que también puedes saber cuál es, a otra determinada wallet. Esto es público, no sabrás quién hay detrás, pero es público. Imaginemos que yo quiero crear una blockchain o que quiero crear una aplicación descentralizada para bancos que permite hacer transacciones, pero claro, yo no quiero que se sepa el dinero que se mueve ni todo este tipo de cosas. Bueno, pues realmente hasta que surgieron alternativas como Avalanche, yo me tenía que crear desde cero mi propia blockchain, trabajar en un protocolo para poder comunicar los distintos nodos de forma privada, pues con distintos temas de cifrado y demás,
Pero esto ha cambiado con Avalanche porque realmente no tengo por qué hacerlo, sino que ahora mismamente puedo crear mi propia Virtual Machine, que por debajo ya tendrá todo lo que se necesita y que se me lo crea Avalanche, y con esa Virtual Machine puedo instanciar mi propia blockchain que cumplirá pues estos requisitos de confidencialidad que comentamos. Así que la verdad es que es bastante sencillo y permite pues un grado de personalización que pocas veces se ha visto en el mundo de la blockchain. Actualmente las máquinas virtuales tienen que ser programadas en un lenguaje de programación que se llama Go, que es bastante famoso, aunque también está previsto, de momento no se sabe nada, pero está previsto que en el futuro se soporten más lenguajes de programación, que obviamente pues cuantos más mejor, ¿no? Porque permite pues también que más y más desarrolladores distintos pues entren a este ecosistema. Además, como comentábamos, Avalanche soporta la creación de nuevas instancias de la Avalanche Virtual Machine, que es bueno, la Virtual Machine principal, así como la creación de blockchains personalizadas con máquinas virtuales. Y bueno, aquí básicamente os he puesto una captura de la propia documentación oficial, que básicamente si hacéis clic en cualquiera de estos 4 enlaces, ¿no? Por ejemplo, mismamente aquí donde pone crear una máquina virtual o crear una blockchain personalizada, entras y literalmente tienes paso a paso lo que tienes que hacer para poder crear la tuya propia. O sea que cualquiera de los que estéis viendo este vídeo, pues si queréis podéis ir a hacerlo, ¿no? O sea, obviamente pues también vais a tener que pagar comisiones para luego poder incorporar el ecosistema y demás, pero bueno, os invito a que vayáis a echarle un vistazo para que conozcáis cómo funciona bien toda la plataforma. Continuamos hablando un poco más en detalle de las 3 cadenas nativas de bloques que están integradas dentro de Avalanche, que es, bueno, las que comentábamos anteriormente. En primer lugar, la X-Chain actúa como una plataforma descentralizada para la creación y para el comercio de activos digitales inteligentes, que pueden ser, por ejemplo, una representación de los recursos del mundo real, ya sean acciones que pueden ser de tipo sintético, ya sean distintos tipos de bonos, distintos derivados financieros, tokens. Cualquier activo, incluso temas del mundo inmobiliario, cualquier activo que eso os ocurra puede ser negociado dentro de la X-Chain, y además pues, se puede definir un conjunto de reglas que gobierne el comportamiento de dichos activos. Ejemplos de estas reglas pueden ser, aquí os he puesto algunos que vienen en la documentación oficial, pues este activo no puede ser negociado hasta mañana, es decir, esto ya te permite que, porque realmente las blockchains, digamos que no cierran nunca, ¿no? Siempre están ejecutándose, pero en el caso de Avalanche, claro, si tú quieres implementar pues una réplica, por ejemplo, de la bolsa americana, que como sabéis también tiene sus propios horarios de apertura y cierre, pues tú puedes establecer reglas de este estilo, ¿no? Reglas de horario, o incluso también puedes poner reglas geográficas en el sentido de que, por ejemplo, puedes limitar a que un determinado activo solo se negocie pues para US citizens, es decir, para ciudadanos de los Estados Unidos o para dentro de Europa y demás. Y esto es interesante porque también te permite cumplir de forma sencilla pues toda la regulación que exista ahora mismo en el mundo y demás. O sea que la verdad son cosas muy muy interesantes. Como comentamos antes, uno de los activos negociados dentro de la X-Chain es AVAX, el token nativo de todo este ecosistema. Cuando se emite una transacción a una cadena de bloques de Avalanche, o sea, dentro de Avalanche, las tarifas y las comisiones siempre deben ser pagadas en AVAX. La X-Chain es una instancia de la Avalanche Virtual Machine, ¿no? De la AVM, y además también la X-Chain API permite a los clientes y a los usuarios crear y negociar activos en la X-Chain y en otras instancias de la AVM. Es decir, básicamente desde cualquier lenguaje de programación soportado, que hay bastantes, podemos llamar a esta API y podemos interactuar con lo que es esta cadena de bloques. Después tenemos la Platform Chain, que básicamente es la blockchain de los metadatos, ¿no? De la información de todo el ecosistema de Avalanche y coordina todos los validadores. También es el que almacena el registro con todas las subnets que están activas en ese momento y permite la creación de nuevas subnets. Para ello, bueno, también tendríamos que hacer uso, al igual que antes, de lo que es la P-Chain API, que permite pues a los clientes la creación de subnets, permite añadir nuevos validadores a estas subnets, permite la creación de nuevas blockchains y todo este tipo de cosas. Y como comentamos antes, la P-Chain implementa el protocolo de consenso Snowman, al igual que la siguiente, que es la Contract Chain. La C-Chain permite la creación de contratos inteligentes utilizando la C-Chain API, y es interesante porque la C-Chain es una instancia como tal de la Ethereum Virtual Machine, de la EVM, pero impulsada por lo que es la red de Avalanche, es decir, con su propio consenso, con sus propias comisiones, con todo este tipo de cosas, lo cual pues tiene las ventajas que habíamos comentado anteriormente. Con esto ya hemos acabado un poco de comentar realmente la tecnología que hay detrás de Avalanche, y vamos a pasar ahora a comentar otras cosas interesantes, empezando por el ecosistema de Avalanche. Actualmente es uno de los ecosistemas con mayor crecimiento del mundo de la blockchain. Me atrevería a decir que justo por detrás del ecosistema de Terra, aunque bueno,
decir esto hoy, que bueno, hace unos días se metió una buena castaña, pues es bueno, es raro, pero la verdad, Terra sí que experimentó un gran crecimiento y probablemente la siguiente que más crecimiento ha experimentado pues es el ecosistema de Avalanche. Actualmente la capitalización de mercado de su token, de AVAX, es de unos 13 billones de dólares, lo cual la sitúa más o menos en la posición número 12 en cuanto a capitalización de mercado. Solo tiene 11 proyectos por encima. Y bueno, todo se ha dicho, realmente este es el market cap en el momento en el que estoy grabando este vídeo, que bueno, es el martes a las 6 de la tarde. Entonces, bueno, ha caído mucho, pero la verdad es que el market cap máximo, ¿no? Antes de que cayera todo el mercado, pues es muy superior a lo que es este número. Según la propia página web oficial de Avalanche, en total ahora mismo hay 193 proyectos distintos dentro de su ecosistema, lo cual pues es una cifra bastante grande, pero todavía lejana a, por ejemplo, Ethereum, que como sabéis ronda más o menos los 3.000 proyectos. Pero bueno, la verdad que sí que el crecimiento que está teniendo pues es bastante notorio. ¿A qué os he puesto? Pues algunas de las utilidades, ¿no?, que tiene Avalanche, que están directamente sacadas de la página web, y os las pongo porque aquí también vamos a ver pues un poco las principales aplicaciones de este ecosistema. De hecho me vais a permitir que otra vez más suba mi cámara para arriba para que bueno, podáis verlo perfectamente y así pues os familiaricéis un poco con las aplicaciones más importantes. Entonces bueno, una de las cosas que se puede hacer en Avalanche es negociar, ¿no? Es comerciar con distintos activos en alguno de sus DEX. El más importante que tienen se llama Trader Joe, pero también otro de los importantes es Pangolin, tienen Paraswap y también tienen SushiSwap. Tienen más, pero bueno, estos son, digamos, los 4 más importantes. Después, por aquí tenemos... perdón, que me pasa una diapositiva. Después también tenemos... se puede utilizar Avalanche como un optimizador para maximizar nuestra rentabilidad, ¿no? La rentabilidad, por ejemplo, de las stablecoins o de los activos de las criptomonedas que tenemos. Entonces, bueno, aquí las 3 principales son Yieldjack, Yield y Snowball, que bueno, pues cada una tiene sus principales características. Las 3 son aplicaciones que tienen bastante TVL dentro y un poco, como digo, son las más interesantes. Después tenemos también, Avalanche nos permite gestionar nuestro propio portfolio de activos. Aquí tenemos Marker, tenemos ApeBoard y también tenemos The Bank. Como digo, todo esto lo hago un poco también para que os vayáis familiarizando con las distintas y con las principales aplicaciones de todo este ecosistema. Perdonad que como os he dicho al inicio del vídeo he tenido que hacer un corte porque bueno, de la alergia me ha entrado aquí un ataque a estornudar y no paraba. Como estaba diciendo, también en Avalanche, al igual que en otras blockchains similares, se puede tanto prestar distintos activos como pedir préstamos, y aquí pues las principales aplicaciones, ¿no?, los principales protocolos que tiene es en primer lugar Aave, que bueno, es muy famoso porque no está únicamente en Avalanche, sino que está en otras muchas blockchains. Después tenemos Nexo, que es uno de los más interesantes también porque bueno, es una institución regulada. Y después tenemos el que, uno de los nativos, ¿no?, de los que solo está en Avalanche, uno de los más grandes, que es Benki, que bueno, es tema de préstamos y ahora veremos cómo está en las principales posiciones en cuanto a TVL dentro de lo que es el ecosistema. Y por último, al igual que en otras blockchains, pues también tenemos el tema de los NFTs, que está muy de moda últimamente, y aquí pues os he puesto los principales marketplaces de NFTs, ¿no?, con distintos, pues algunos más centrados en temas de deportes, otros, bueno, un poco cada uno tiene sus, en temas DeFi, ¿no? Cada uno tiene sus propias características, pero al final estos son los principales marketplaces de NFTs que podemos encontrar dentro del ecosistema de Avalanche. Además, en cuanto a DeFi, ¿no?, en cuanto a finanzas descentralizadas únicamente, podemos ver cómo es la cuarta con mayor TVL. Sabéis que el TVL es son las siglas en inglés de Total Value Locked, es decir, el valor total bloqueado en dólares dentro de los distintos protocolos de una blockchain, y podemos ver cómo únicamente a día de hoy Avalanche está superada por Ethereum. Obviamente pues Ethereum es la reina de todo esto, ¿no? O sea, tampoco tiene mucho sentido compararnos con ella, por Terra, que habíamos dicho que es una de las que más está creciendo, por la Binance Smart Chain, que bueno, tiene detrás a un coloso como es Binance, o sea que también es normal. Y después tenemos Avalanche, que podemos ver cómo supera a Solana, que es otra de los grandes Ethereum killers. Así que la verdad es que, el hecho de que en pocos meses, como veremos ahora, haya conseguido llegar a esta cuarta posición, la verdad es que dice mucho de su ecosistema. Además podemos ver cómo hay 207 protocolos distintos y de hecho ahora mismo tiene 7.52 billones de dólares bloqueados dentro de Avalanche, pero podemos ver aquí como obviamente el mercado ha caído, no solo Avalanche, también todos los demás, pero es que hace un mes
tenía un 30% más de TVL, o sea que, bueno, ahora mismo estas cifras tampoco nos dicen mucho porque el mercado está por los suelos, pero bueno, han llegado a ser en el pasado mucho más altas, es decir, han llegado a tener mucha más utilidad. De hecho, esto lo estaremos viendo también en esta imagen, donde podemos ver que más o menos desde aquí, ¿no? Pasado agosto de 2021, el crecimiento del TVL, que al final pues es una buena medida de la utilidad de este ecosistema, bueno, de este y de otros, el crecimiento ha sido prácticamente exponencial, llegando prácticamente a los 15 billones de dólares. Ahora mismo pues está más o menos por la mitad, ¿no? En 7.52, pero cuando el mercado se recupere, seguramente siga subiendo con la misma tasa, ¿no? que hacía antes. Y aquí podemos ver, como decíamos antes, los 10 principales protocolos protocolos DeFi que tenemos dentro de Avalanche. Bueno, los dos primeros, Aave y Curve, son proyectos que están sobre Ethereum, ¿no? Entonces, bueno, se han expandido otras blockchains, pero ya tienen mucho éxito antes, así que, bueno, son los dos primeros, pero tampoco es representativo. Pero después tenemos tanto Benki como Trader Joe, como incluso también Platypus, que son nativos, es decir, solo están en Avalanche, y podemos ver cómo también tienen una utilidad real muy grande. De hecho, mismamente, tanto Benki, que hemos dicho que es de préstamos, como Trader Joe, que es un DEX, ambos tienen más de 700 millones de dólares bloqueados dentro de ellos, así que, bueno, al final es un ecosistema que, bueno, está creciendo mucho y podemos ver cómo tienen bastante utilidad todas estas aplicaciones. Avalanche, además, también, y con esto vamos a acabar la parte de ecosistema, ofrece un bridge, vamos a decir, un puente de conexión que conecta Ethereum con Avalanche. Para poneros en contexto, ¿no? En el valor de todos los activos del bridge, es decir, de todo lo que está dentro a día 10 de mayo de 2022, que es cuando estoy grabando esto, es de 3.44 billones de dólares. Sin embargo, el valor de todos los activos del bridge a día 22 de noviembre de 2021, un poco, vamos, antes de que cayera todo el mercado, era de 6.29 billones de dólares, es decir, bueno, es obvio que el mercado ha pegado una corrección increíblemente grande. Y bueno, en general, como veremos ahora, la mayor parte de estos activos dentro del bridge son stablecoins como USDC y USDT, y las versiones wrap, ya sabéis, estos derivados, tanto de Ether como de Bitcoin. De hecho, esto lo podemos ver aquí. Esto es una captura que he sacado hace nada, una hora, para que esté actualizada, y podemos ver cómo en el bridge hay 3.44 prácticamente billones de dólares. Hay 24 tokens distintos, y bueno, el que más hay es Wrapped Ether. También tenemos el siguiente USDC, Wrapped Bitcoin, USDT, también tenemos otra stablecoin como DAI, que es compatible con Ethereum, también tenemos el token de Chainlink, el token de Aave. Bueno, tenemos un poco de todo. Al final aquí lo que nos permite es conectar todos los activos que haya dentro de Ethereum con lo que es la blockchain de Avalanche. Dicho lo cual, ya vamos a ir terminando con el vídeo, porque vamos a hablar de los problemas que tiene todo este ecosistema. Bueno, en primer lugar, al igual que comentábamos con Cardano, comentamos con Polkadot e incluso comentamos un poco con Terra Luna, al final, hay una enorme competencia dentro de lo que son los Ethereum Killers, estos proyectos que surgen un poco para rivalizar y para hacerle la competencia a Ethereum. Pues al final hay una gran competencia dentro de sectores como las finanzas descentralizadas, los NFTs y demás. Es cierto que ahora mismo pues Ethereum tiene, vamos a decir, graves problemas, pero también es cierto que Ethereum 2.0, que terminará saliendo, es una aplicación, es una actualización progresiva, ¿no? No va a ser de golpe. Entonces hay algunas cosas que ya han salido y otras que están por salir pues a final de año y en 2023. Entonces, si esto termina ocurriendo, pues al final solucionará estos problemas. Así que, proyectos, ya no solo como Avalanche, sino como mismamente Cardano, como Solana, como Polkadot, como, los que solemos comentar, realmente están compitiendo, están rivalizando unos con otros por el mismo, un poco por el mismo sector, ¿no? Entonces, imaginemos que yo sí quiero desarrollar una aplicación de finanzas descentralizadas, ¿no? Una aplicación de préstamo. Claro, al final, ¿en qué blockchain la pongo, ¿no? Porque todas pues un poco ofrecen comisiones más bajas, rendimientos más altos, pero al final compiten y no hay tantas diferencias unas con otras. Entonces, este es principalmente, el gran problema que tiene Avalanche, aunque no lo tiene solo Avalanche, también lo tienen, como digo, Solana y demás. Y únicamente el tiempo nos dirá pues cuáles terminan teniendo éxito, cuáles no. No creo, esto ya es opinión personal, por supuesto no es ningún tipo de recomendación, no creo que ninguna se quede como tal por el camino, es decir, no creo que ninguna desaparezca de golpe, pero sí que pues es cierto que alguna puede tener mucho más éxito que otras. Y esas otras que se quedan un poco más atrás, pues obviamente no serán tan buenas inversiones porque, al no tener tanta utilidad, su token no tendrá tantas revalorizaciones. Y esto es algo que tenemos que tener en mente, ¿no? Como digo, un poco Cardano, Solana, Avalanche, Terra, Polkadot, Phantom,
realmente son proyectos similares que Near Protocol, que me viene ahora a la cabeza, son proyectos similares que, bueno, tienen sus propias características, pero al final apuntan hacia el mismo objetivo y, bueno, van a tener en los próximos meses y en los próximos años pues una competencia atroz para ver cuáles son los que terminan, triunfando y poniéndose en lo más alto del mercado. Voy a volver a bajar mi cámara, que se me estaba olvidando. Y aquí pues os tengo listados otros problemas, ¿no? 3 problemas en concreto. Como veremos más adelante, Avalanche tiene una inflación en su token bastante elevada, que solo se verá su efecto mitigado si existe una gran utilización de la plataforma, es decir, si se pagan muchas comisiones y se queman después. Esto es algo que hablaremos cuando comentemos el tema de los tokenomics, del modelo de la política monetaria de AVAX, y es que resulta que todas las comisiones que hay dentro de la blockchain de Avalanche se pagan en AVAX y se queman, es decir, se destruyen por completo. Esto hace que cada vez pues, el supply se reduzca. Sin embargo, la inflación es muy elevada. Tampoco es la más elevada del mercado, pero sí que es bastante elevada. Esto significa que si no se utiliza mucho esta blockchain, es decir, si no se hacen muchas transacciones y por tanto no se pagan muchas comisiones y por tanto no se pueden quemar muchas comisiones, al final cada vez habrá más AVAX, la cantidad de AVAX será muy grande y esto pues diluirá su capitalización de mercado bajando el precio de los tokens. Y este es pues un problema que también tienen otras plataformas, pero que también hay que comentarlo. Otro punto es que de forma teórica, según dice su propio white paper, pueden llegar a soportar, o sea, esta plataforma puede llegar a soportar millones de validadores distintos. Pero actualmente tiene menos validadores que otros rivales, como por ejemplo Ethereum y como por ejemplo Cardano. De hecho, veremos que más o menos tiene unos 1500 validadores y sí, puede llegar a 1 millón, pero de momento no ha llegado. De hecho, uno de los motivos probablemente por los que no ha llegado es que se necesitan poner 2000 tokens AVAX, que es mucho dinero, para poder ser un validador y no tanta gente puede poner eso. Es decir, al final se está centralizando la red y, bueno, sabéis que últimamente la descentralización pues es algo que se busca mucho, es algo que se reclama. Y bueno, no es tan descentralizada como otras plataformas, aunque con los mecanismos de gobernanza sí que este límite de las 2000 AVAX puede irse bajando, lo cual dé lugar y dé cabida a nuevos validadores que hagan pues crecer el ecosistema, se descentralice mucho más y este problema se solucione, aunque de momento no lo está haciendo. Y por último decir que el éxito de este tipo de plataformas, ¿no? De este tipo de blockchains, depende de que las aplicaciones que se alojan dentro de ella de verdad sean buenas, sean de calidad y sean, muy utilizadas, ¿no? Al final es lo que decíamos antes, realmente si dentro de este ecosistema, dentro del ecosistema de Avalanche, empiezan a entrar aplicaciones, ¿no? Empiezan a desarrollar cosas, pero que nadie usa, pues obviamente nadie pagará comisiones tampoco en AVAX, por tanto no existirá esa demanda sobre AVAX, que tampoco aumentará los precios, nadie querrá comprar AVAX, entonces bajará y demás. Mientras que si ocurre justo lo contrario y cada vez más aplicaciones de muy buena calidad, aplicaciones muy útiles y mejores que la competencia, se empiezan a alojar en Avalanche, lo cual hace que cada vez haya más usuarios, que cada vez se reclamen más tokens AVAX, es decir, exista esta presión compradora, esta demanda sobre el token, para poder pagar las comisiones, para poder hacer los atomic swaps y para todo este tipo de cosas. Entonces, en ese caso, sí que se comportará bien, porque según la ley de la oferta y la demanda, si aumenta de forma significativa la demanda y la oferta no aumenta tanto, pues obviamente aumentarán los precios. Y esto os lo pongo aquí porque, al final, al igual que en el caso de Cardano, al igual que en el caso de Solana, al igual que incluso en el caso de Ethereum, realmente la tecnología está ahí, pero el hecho de que tengan ese gran éxito depende no solo de la tecnología, sino de que también las aplicaciones que se alojen dentro de ella pues sean buenas, sean útiles y cada vez más gente las quiera utilizar. Y esto es algo que, no pueden controlar al 100%. Vamos a hablar ahora, en penúltimo lugar, del futuro de Avalanche, y aquí la verdad es que tampoco hay muchas cosas que decir, porque realmente en su página web pues no hay un roadmap, ¿no? Tenían un roadmap, pero en septiembre de 2020 ya lanzaron la mainnet, ¿no? La versión final de su blockchain, y desde entonces, han ido haciendo pequeños cambios, pero realmente es un proyecto que ya está definido, ¿no? Ya está consolidado, y aunque irán añadiendo pues más cosas, como lo que comentamos de que van a permitir más lenguajes de programación para programar estas virtual machines, de momento esto no lo tienen puesto en ningún sitio, entonces serán cambios menores, y digamos que Avalanche es un proyecto terminado, ¿no? Con pequeños matices, pero es un proyecto terminado, entonces a nivel de roadmap, a nivel de futuro ya por ahí está cerrado. Entonces realmente aquí la clave está en que su ecosistema siga creciendo, cada vez haya más pues aplicaciones DeFi,
cada vez, entre más dinero, cada vez, por ejemplo, más temas de NFTs, más temas de todo, entonces entre dinero en el ecosistema y esto pues haga crecerlo más y a los que somos inversores pues nos dé una rentabilidad. Pero poco más podemos decir realmente sobre el futuro de Avalanche porque, bueno, ya está toda la carne en el asador y entonces únicamente el tiempo nos dirá si este ecosistema consigue seguir creciendo y consigue mantenerse en esas principales posiciones en las que de momento sí que se encuentra. Y ahora ya por último, para terminar con el vídeo, vamos a hablar como siempre de una de las partes más importantes cuando analizamos una blockchain y es de los tokenomics, ¿no? De los token economics, de la política monetaria que tenemos dentro de Avalanche. Bueno, recapitulando un poco, AVAX es el token nativo, como habíamos comentado, de la plataforma de Avalanche. Todas las comisiones de Avalanche se pagan utilizando AVAX. Además, también es el token que se pone en staking, ¿no? Se stackea para asegurar toda la plataforma, es decir, para poder ser un validador. Y además el token AVAX también permite participar dentro de la gobernanza de la plataforma, al igual que en el caso de otras muchas blockchains similares que ya hemos comentado en el canal. Centrándonos un poquito más en la política monetaria, deciros que el supply máximo de AVAX está capado a 720 millones de tokens, es decir, te pongas como te pongas, no puede haber más de 720 millones, que bueno, es algo positivo ya que en otros proyectos no existe ese máximo teórico. El supply, el día del lanzamiento, que como os he dicho antes es en septiembre, en septiembre de 2020, fue de 360 millones de dólares que están distribuidos según según esto, ¿no? El 19,3% se lo quedaron los fundadores y el proyecto, un 16% se lo quedaron los inversores y un 64,7% pues se repartió en cuanto a recompensas de airdrops y de preminado y demás. Aunque la realidad está en que, si bien estos 360 millones de tokens se distribuyeron de esta forma, estaban bloqueados en periodos de un año, o sea, de 1 a 10 años, es decir, se empezaron a liberar en septiembre de 2020, pero hasta septiembre de 2030 no estarán en circulación estos 360 millones de tokens. Los 360 millones restantes, ¿no? Porque si hemos dicho que el supply máximo es 720, pero que el día del lanzamiento solo había minados ya 300, o acuñados, mejor dicho, 360, pues los otros 360 millones restantes serán liberados con el tiempo para recompensar a los validadores de la red. Al igual que en Bitcoin, las recompensas a los validadores irán decreciendo con el tiempo a medida que nos acerquemos al supply máximo. Actualmente la tasa de inflación es de un 26,21% anual, lo cual, como ya hemos dicho antes, es bastante más alto que en otras blockchains como Bitcoin, como Ethereum o incluso mismamente como Polkadot, que también lo hemos comentado en el canal. Sin embargo, quedándonos con lo positivo, todas las comisiones pagadas en Avalanche son quemadas. Esto en Ethereum no ocurre. En Ethereum, si os acordáis, había una tarifa base y luego había pues unos extras, ¿no? Que podías poner para hacer que los validadores, pues en este caso los mineros, ¿no? Porque se mina, se fijaran, ¿no? Lo que llaman tarifas de prioridad, se fijen antes en tus transacciones que en otras. Entonces en Ethereum la tarifa base se quema, pero la otra no, la otra se la quedan los mineros que la pueden vender, lo cual pues ejerce presión negativa sobre el precio del token y es algo negativo, ¿no? Sin embargo, aquí en Avalanche el 100% de las transacciones se destruyen, lo cual a largo plazo generará presiones deflacionarias. Deciros también que la inflación está sujeta a decisiones de gobernanza, así que podría cambiar en el futuro. Ahora mismo es esa, pero todo se puede modificar. Y aquí, tenéis un poco la curva de liberación de los del supply, ¿no? A lo largo del tiempo. Dado que todas las comisiones se queman el día que el AVAX quemado, es decir, un día que se utilice mucho la blockchain, ¿no? O sea, aumente todo esto, aumente las transacciones que se hacen dentro de Avalanche, entonces se paguen más comisiones y por tanto se quemen más. Entonces el día que el AVAX quemado supere al AVAX acuñado para pagar a los validadores esas recompensas, podremos decir que efectivamente AVAX se ha convertido en un token deflacionario que cada día hay menos Avalanche, o sea, el supply es más pequeño, ¿no? Hay menos tokens AVAX, lo cual es positivo porque al igual que haya más tokens diluye la capitalización y baja los precios, que haya menos, al revés, concentra la capitalización y sube los precios. Como comentamos, a diferencia del Ethereum Ape 1559 que comentamos en el vídeo que hablábamos de Ethereum y que solo quemaba las tarifas base, en Avalanche se queman absolutamente todas las comisiones. En noviembre de 2021, ejecutar un validador en Avalanche ofrecía unas recompensas de entre el 9,69% y el 11,54% anualizado, dependiendo del tiempo que el validador está estaqueado. Es decir, este 9,61% lo obtienes si tú pones en staking tus tokens durante 14 días.
como digo, es anualizado, y el 11,54%, que es mayor, lo obtienes si pones en staking tus tokens durante 365 días. Obviamente, cuanto más tiempo tengas en staking estos tokens, mayor será la recompensa que obtengas, porque al final se quiere incentivar eso, se quiere incentivar que todos los tokens AVAX, bueno, no todos, pero muchos estén estaqueados, porque si están estaqueados no se pueden vender y por tanto no existe esa presión vendedora sobre el token que sería negativa para el precio. Aproximadamente a día de hoy el 63,47% del supply total se encuentra en staking, es decir, bueno, únicamente un 36,53% está en el mercado, lo cual pues es bastante interesante. Como comentábamos, la cantidad mínima para convertirse en validador es de 2000 tokens AVAX, aunque esto puede ser modificado mediante los mecanismos de gobernanza de toda la red. Y aquí os he puesto una captura de Avascan Info, que básicamente es el explorador de bloques, ¿no? El explorador on-chain de este proyecto, para, bueno, ver un poquito de información interesante. En primer lugar, bueno, decíamos que puede haber varias blockchains dentro de Avalanche, en concreto hay 16 ya. Esto está creciendo poco a poco. Hay unos 1582 validadores que, bueno, no son tantos a lo mejor como Ethereum, pero sí que es un número que va creciendo. El ratio de staking, esto es el total de AVAX que está estaqueado, pues es del 63,47%. Como decíamos, la recompensa media es del 9,38% a día de hoy, aunque bueno, esto puede ir cambiando. Y bueno, aquí tenéis también pues un poco más de estadísticas por si las queréis analizar luego vosotros. Os recomiendo también que utilicéis pues Avascan o utilicéis pues de cada blockchain su distinto explorador, porque en este tipo de métricas podemos obtener bastante información de los proyectos que estamos analizando. Además, también deciros, de hecho voy a subir un poco mi cámara porque así lo vais a ver mejor. Deciros que de los 360 millones de tokens Genesis, es decir, de estos 360 millones de tokens que salieron, o que estaban, mejor dicho, ya acuñados el día del lanzamiento, en septiembre de 2020, solo se han desbloqueado el 62,93%, es decir, estos 226,56 millones de AVAX. Y el resto pues todavía está bloqueado. Habíamos dicho que entre un periodo de 1 a 10 años pues estaba bloqueado, y aquí podemos ver como al principio se liberan muchos, pero luego a partir ya de más o menos 2024 que estarán prácticamente todos liberados, y bueno, los restantes se liberarán de forma progresiva y lenta. Entonces, bueno, todavía estos 133 millones de AVAX no están en el mercado, así que no han aumentado el supply total del proyecto. Y con esto ya hemos llegado al final de este análisis. Dejadme en los comentarios qué opináis vosotros al respecto de Avalanche. ¿Es un proyecto que habéis invertido en él? ¿No os gusta? Bueno, dejadmelo todo por ahí y le echaré un ojo y podemos hacer un pequeño debate por los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, os invito a dejar un like y a suscribiros al canal para no perderos ninguno de los vídeos que haré en el futuro. Y también, como digo siempre, os dejo en la primera línea de la descripción 2 enlaces: a mi cuenta de Twitter en primer lugar, donde también intento compartir pues contenido, y en segundo lugar a la newsletter, que también se llama Universo Cripto, por la cual de vez en cuando pues voy analizando proyectos o comentando distintas situaciones del mundo de las criptomonedas, lo cual creo que también es un contenido bastante interesante. Sin más, yo me despido ya y nos vemos dentro de unos días, con el sábado en concreto, con el siguiente vídeo de esta serie en el canal.